Sí. Bueno, pues yo me voy a unir a los comentarios de Rafa. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros, todo para la unidad de enfermedades metabólicas y de neurología de Sant Joan de Déu, que tengamos todas estas familias. No es habitual, como ha comentado también el doctor Artug, y simplemente agradecer muchísimo a Paqui por haber tenido tanta energía, y también a las otras familias que han colaborado en organizar la reunión, a todos los ponentes, médicos, investigadores que han venido de muchos sitios, de diferentes sitios de España, y en especial a Juan Pascual, que ha venido desde muy lejos para estar aquí con nosotros, y eso básicamente. Muchísimas gracias. Yo espero que sea una jornada muy útil de participación de todo el mundo, de intercambio de ideas, de las que todos podamos aprender y nos sentamos muy a gusto, y básicamente eso. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, yo, como ha dicho Rafa Artug, soy Mercedes Gil, vengo del Hospital Reina Sofía de Córdoba en relación también con el Instituto de Investigación. Creo que es importante que resaltemos que no solamente estamos aquí hoy un grupo de médicos, de pediatras sobre todo, sino otro grupo de profesionales que se están dedicando a la investigación clínica en enfermedades raras, que estamos intentando tener una red de unión hacia la investigación, y yo creo que uno de los puntos en común es esta reunión, en la que yo creo que lo que trataremos hoy es de hacer una apuesta hacia el futuro en común entre las propias familias, los pacientes y todos los que nos dedicamos a hacer asistencia, pero también investigación, para tratar de solventar algunos problemas que siempre tenemos pendientes, sobre todo en el caso de las enfermedades raras, donde la incidencia y la prevalencia pues es muy bajita, y eso pues da lugar a que a veces no tengamos suficientes recursos, tanto personales como económicos. Y yo creo que esta reunión, como digo, es un punto de partida para que podamos tener objetivos hacia el futuro comunes y que podamos hacerlo juntos. Me gustaría agradecer a todo el personal de este centro, que nos ha brindado la oportunidad de que nos podamos reunir aquí hoy, porque veníamos gente de muchos sitios diferentes, y al Ciber de Enfermedades Raras, que ha colaborado para que también podamos estar aquí, y sobre todo que es una plataforma donde yo creo que podremos asentar todo lo que vamos a trabajar aquí hoy. Y en especial yo también le quería agradecer a Paqui, que es la madre de mi paciente, de Nerea, el impulso que ha tenido para realizar este primer evento, que espero que no sea el único, sino que sea el principio de todo lo que vaya viniendo hacia adelante, y que suponga también el inicio de una asociación, de un grupo de familias que nos permita trabajar juntos. Muchas gracias. Bueno, pues yo, como me suelo poner nerviosa, como todos los que me conocéis ya lo sabéis, yo me lo he traído por escrito porque quería deciros muchas cosas, pero voy a intentar ser breve. Yo lo primero que quiero deciros es que estoy feliz porque después de mucho tiempo, por fin familia y profesionales, estamos en un mismo punto dispuestos a hablar sobre la enfermedad que nos une, el déficit de GLUT1. Como parte de este evento, me gustaría dar las gracias a los que han colaborado para que sea posible. Principalmente, como ha dicho la doctora, a la plataforma que apoya la investigación en España, Ciberer, y al doctor Artug del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona como integrante del comité de dirección. Al Hospital Sant Joan de Déu en general y a todos los organizadores de la jornada. A los profesionales que han venido dispuestos a compartir su sabiduría, al igual que aprender de la de otros. Al doctor Pascual, que ha hecho un largo viaje desde Estados Unidos para estar hoy aquí, aportando una experiencia de muchos años en conocimiento e investigación de esta enfermedad. A la doctora García Casola, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, por el trabajo que realiza cada día por sus pacientes. Y a la doctora Gil Campos, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que de forma indirecta es también responsable de que esto sea posible. Y para mí es la humanidad personificada. A las familias presentes y a las que no pudieron venir, gracias de todo corazón, por estar dispuestos a aglutinarse. Pues cuando las personas se aglutinan, tal como lo define el diccionario, reúnen cosas diversas para formar un todo.
Precisamente ese todo es quien puede crear con la capacidad de construir algo que a fuerza de trabajar cada día ayude a los pacientes, verdaderos protagonistas de esta jornada, que padecen una enfermedad poco conocida y poco estudiada. Las familias unidas queremos comenzar a fomentar los avances en esta patología, los cuales no serán posibles sin la ayuda de los profesionales que tienen la capacidad para ello y de quienes colaboren para contribuir en este proyecto. Es necesario abrir un camino de comunicación entre hospitales, incluso entre países, que sea el comienzo de la investigación en España de algo que afecta ya a 30 pacientes, que en su mayoría son niños pequeños. Ha llegado el momento de comenzar a trabajar por el bien de nuestros hijos, buscando la forma de acabar con sus extraños síntomas que nada puede corregir completamente, encontrando un tratamiento mejor que el actual, el cual es poco efectivo y bastante frustrante para su infancia, no condenándoles al fracaso escolar al no ser comprendidas sus verdaderas necesidades y ofreciéndoles el privilegio de ser lo suficientemente importantes como para que se les dedique tiempo y esfuerzo. Estamos aquí para ayudar a los pacientes con déficit de GLUT1. Comencemos a hacerlo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar ya con el plato fuerte del día. Gracias, Juan, por haber venido. Juan nos ha ayudado desde hace muchísimo tiempo a todos cuando iniciamos el diagnóstico genético de GLUT1 y de hecho le enviábamos las muestras a Dallas y él hacía los estudios y así empezamos la colaboración. Ahora la tecnología ha cambiado mucho y es posible hacer estas cosas ya en diferentes hospitales, no es necesario para diagnóstico hacer estas colaboraciones, pero yo creo que es muy importante que lo tengamos porque la experiencia y el conocimiento que tiene de la enfermedad es muchísimo mayor que lo que es exclusivamente el diagnóstico y de hecho lo veréis. Juan, desde luego, eres un buen amigo. No solo por la parte científica, sino por la parte humana. Científicamente no tengo nada que decir porque hoy en día la información está accesible para todo el mundo. Él trabaja en la Universidad de Dallas, en la Southwestern University, una universidad de enorme prestigio. Él es médico neuropediatra, pero con una vocación investigadora muy grande, pero sobre todo es una persona espectacular. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, de verdad. Además has hecho un esfuerzo extraordinario que no lo voy a decir porque si no luego me reñirás. Y aprovechemos la circunstancia de tener aquí a una de las primeras espadas en el tema del GLUT1 y esperemos que seas nuestro padrino en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y que un poco nos apoye con su presencia pues la inauguración de esta jornada en concreto y de estas reuniones que, como habéis comentado anteriormente vosotras con mucho acierto, pues ojalá se plasmen en el futuro en que se puedan hacer de forma consecutiva para ir avanzando en el conocimiento tanto de pacientes como de lo que ocurre en el mundo científico. Bueno, gracias, Juan, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya después de esta introducción me parece que tengo muy poco que decir porque no creo que esté a la altura de la presentación, así que me da un poco de apuro tener que hablar ahora. Pero vengo a aprender más que a enseñar, así que si alguien tiene algún tipo de duda o algo de lo que expreso no está claro, que levante la mano y que me lo pregunten sobre la marcha. Voy a tratar de ir rápido porque me imagino que el turno de preguntas será bastante intenso. Y lo que quería hacer hoy era cubrir tanto el aspecto clínico de la enfermedad como alguna de la investigación que estamos llevando a cabo en el laboratorio. Entonces es una charla un poco compleja y tiene varios temas mezclados dentro de la misma presentación, pero espero que sea del nivel apropiado para todo el mundo. Si algo es demasiado complejo, como decía, voy demasiado rápido, pues me lo dicen y lo aclaro un poco. Tengo mucha suerte de tener investigadores en el laboratorio de gran calidad y realmente ellos son los que hacen el trabajo y son los que merecen el mérito y el prestigio más que yo. Tengo personas de gran formación, ya están entrados en años algunos de ellos. El problema es que no se quieren marchar del laboratorio y no hay forma de librarse de ellos, de manera que siguen viniendo pero nunca salen, así que tenemos un problema de acumulación al infinito de personas, pero ellos son los que hacen el trabajo. Y luego también tengo mucha suerte de colaborar con algunos colaboradores magníficos. Con Rafa, bueno, desde el primer día, como decía, hemos estado trabajando juntos y muy bien y con gran
con gran pasión, y luego otros colaboradores dentro de mi institución y fuera de la institución que han sido fundamentales en lo que voy a decir. De manera que no es solo mi trabajo, sino es el trabajo de muchísimas personas que trabajan conmigo. Y quiero empezar llamando la atención a este tipo de fenómeno tan interesante que ocurre en la enfermedad. Esto es un PET a resonancia magnética en el que en color naranja está representada la acumulación de glucosa dentro del cerebro, en el color azul lo que hay representado es poca acumulación de glucosa dentro del cerebro. Y normalmente, esto es un paciente que vive en Argentina, esta zona del cerebro y esta zona del cerebro que se llama el tálamo tiene que tener una cantidad de glucosa bastante grande, debería ser naranja en este tipo de imagen, aquí es muy azul, es decir, hay muy poca cantidad de glucosa, y esta zona del cerebro que llamamos la corteza cerebral tiene una distribución muy heterogénea de glucosa, es decir, en lugar de ser una circunferencia naranja por completo, hay muchas zonas que son más bien azuladas porque hay poca acumulación de glucosa. Es decir, hay un patrón de disminución de la cantidad de glucosa cerebral en el tálamo, que es esta zona central del cerebro, aquí está, en el lado derecho y en el lado izquierdo, y hay una acumulación deficiente de glucosa en la corteza cerebral. Y eso será importante ahora, como explicaré dentro de un momento. Lo que quisiera hacer es cubrir, en primer lugar, los tipos de la enfermedad que hay, los que conocemos hasta hoy. Es muy posible que se descubran distintas formas de la enfermedad a partir de ahora, es decir, no creo que sepamos todavía cuántas manifestaciones hay de la enfermedad, qué formas hay de la enfermedad. En segundo lugar, quiero hablar de la historia natural, es decir, qué ocurre con estos pacientes desde que son muy pequeños hasta que son adultos. En tercer lugar, quiero hablar muy brevemente, porque se va a cubrir hoy, sobre el diagnóstico. Quiero hablar algo de la investigación que hacemos en el laboratorio y, por último, quiero hablar del tratamiento. Hay varios tipos de deficiencia de transportador de glucosa tipo 1. No es una sola enfermedad, es un abanico, un espectro de enfermedades un poco diferentes unas de otras. El más común es un tipo de epilepsia con ataxia espástica y disartria. Creo que esto define prácticamente el 90% de los pacientes que conocemos. Es decir, la epilepsia es la manifestación más común, pero además casi todo el mundo tiene espasticidad, casi todo el mundo tiene dificultad de articulación o disartria, casi todo el mundo tiene un grado de ataxia o de incoordinación del movimiento. Una segunda forma es epilepsia por ausencia, lo cual se sabe que probablemente sea el 10% de todas las epilepsias por ausencias que hay en la clínica. Una tercera manifestación es la ausencia atípica, que es un tipo de epilepsia un poco más compleja que la ausencia típica. Hay epilepsia mioclónica, hay disquinesia paroxísmica, es decir, movimientos incontrolados que ocurren de repente, repentinamente, sin aviso. Hay una enfermedad muy poco frecuente hematológica que se llama condrohidrocitosis, que es un tipo de anemia en la cual las células rojas de la sangre se destruyen. Hay formas aisladas de distonía sin ningún otro tipo de manifestación, y hay formas aisladas de corea, que es un trastorno también del movimiento incontrolable. Es decir, estas son las formas más comunes de la enfermedad tal y como se conocen hoy mismo, y es posible tener cualquiera de estas formas de manera aislada, es decir, son formas únicas de la enfermedad, sin unirse unas manifestaciones con otras. Está muy claro que hay un trastorno del movimiento en la enfermedad del transportador tipo 1, son muy comunes. Hay un abanico también muy grande de trastornos del movimiento. El principal de ellos es la ataxia espástica, que es el primero que tengo aquí en la lista. El segundo es la distonía paroxística inducida por el ejercicio, que consiste en movimientos incontrolables que ocurren cuando se ha estado haciendo algún tipo de ejercicio durante unos segundos o minutos. El tercer lugar es la coriotetosis espástica paroxística. Y estas son enfermedades que eran ya conocidas hace mucho tiempo, de manera que la bibliografía de trastorno de movimiento se le conocían ya por un nombre esquemático, DYT18, DYT9. Es decir, se sabía que existían estas entidades clínicas, no se conocía qué genera el responsable, cuál era el gen causal. Hoy se sabe que es el gen CLUT1. Hay una forma de la enfermedad que todavía no hemos publicado, que lo vio John Menkes en la Universidad de California antes de morir recientemente, y después el paciente me ve a mí en Dallas, que es la disquinesia paroxística no relacionada con el ejercicio, es decir, movimientos sin control de ningún tipo que no están relacionados con haber comenzado a hacer ejercicio físico. Hay otra forma que también no hemos publicado, que es ataxia episódica, es decir, sin ningún otro tipo de manifestación de ninguna clase, la persona experimenta incoordinación del movimiento muy severa que dura aproximadamente entre 3 y 4 días, sin que haya ningún factor provocante. Hay formas aisladas de corea de la enfermedad. Vosotros tuvisteis un caso que publicamos en el año 2008, creo. Hay formas de temblor distónico, y por último hay formas aisladas de disartria, de dificultad de la articulación.
del habla. Una gran parte de lo que hacemos en el laboratorio está determinado por lo que los pacientes nos dicen, y puesto que hay aproximadamente en Estados Unidos unos entre 500 y 600 pacientes, es imposible verlos a todos y hablar con todos ellos, de manera que lo que hicimos fue crear un registro electrónico de pacientes que está en Internet, obviamente de acceso libre para las familias, y ahí en ese registro, por desgracia solamente está en inglés hoy por hoy, pero en ese registro hay una serie de preguntas, hay del orden de 450 preguntas en el que queremos saber todo lo que ocurre con los pacientes, desde qué manifestaciones tienen, qué tratamientos funcionan, qué tratamientos no funcionan. Queremos saber la vida entera de ellos. Es anónimo, de manera que no sabemos el nombre de nadie, y está cubierto por una serie de reglas y normas de confidencialidad, pero tenemos una cantidad de información ingente sobre la historia natural, sobre el curso, la progresión de la enfermedad, y una serie de intervenciones que han sido eficaces y no han sido eficaces en el orden de unas 350 personas en este momento en todas partes del mundo. El registro está abierto, como decía, y es de acceso gratuito, y gracias a la Fundación Norteamericana de GLUT1 por haber financiado en parte el registro de pacientes. Quiero empezar con la historia típica de una paciente que fue la primera que se describió en el año 1988. Esta paciente fue descrita por Gabriel Ronen en la Universidad McMaster en Canadá, y fue el primero que describió la enfermedad realmente. La niña ya no es niña, ya tiene 34 años, ahora nos ve a nosotros en Dallas. Comenzó a los 3 meses con algo que he denominado mirada involuntaria intermitente, es decir, una serie de movimientos repetitivos de los ojos que ocurren cuando el niño es muy pequeñito, que a veces se ha llamado opsoclonias, pero no son opsoclonias, en realidad es un fenómeno diferente. El niño mira de manera caótica, generalmente horizontalmente, y no parece molestarle de manera particular, sino que parece ser entretenido por ese tipo de mirada extraña que tienen, y ocurre desde 30 minutos hasta 3-4 horas, ocurre varias veces al día, y es un fenómeno que persiste aproximadamente 2-3 meses, desde los 3 meses de edad hasta los 4 o 5 meses de edad. Y es muy común que ocurra esto como primera manifestación de la enfermedad. Luego, a los 6 meses de edad, como ocurrió con esta niña, empieza a haber convulsiones que son en principio convulsiones focales, fragmentarias, es decir, no son convulsiones generalizadas, sino son de una parte del cuerpo, y luego migran a otras partes del cuerpo. A partir del primer año de edad comenzó a tener crisis de ausencia, de manera que tenía del orden de unas 100 crisis diarias. Eran muy sutiles, de manera que la familia no podía detectar todas ellas. En el electroencefalograma se detectaron del orden de unas 20 o 30 a la hora, en el cual lo único que hacía era simplemente o bien parpadeaba o se quedaba quieta durante un momento, o a veces tenía una pequeña inclinación de la cabeza, y eran crisis de ausencia. También con un año de edad comenzaron a aparecer crisis epilépticas generalizadas, es decir, lo que conocemos como una crisis generalizada de tónico-clónica epiléptica a partir de ese momento. También con un año de edad estaba claro que tenía espasticidad, tenía un grado de ataxia, tenía distonía. A partir de los 3 años comenzó a hacerse muy obvio que tenía disartria, es decir, dificultad en la articulación del habla. Y a los 6 años de edad también era llamativo que era una niña especialmente favorita entre sus compañeros de clase. Es decir, era una niña muy dócil, con muchísimos amigos, que se llevaba muy bien con todo el mundo, muy obediente, y eso es una norma general en todos los niños que tienen deficiencia de GLUT1. Son niños muy cariñosos, son muy buenos, es bastante común, son excepcionalmente buenos y excepcionalmente dóciles. Puede que tenga que ver con una relativa insensibilidad al dolor. He notado en general que son niños que toleran el dolor de una manera excepcional, es decir, se les puede extraer sangre, se les puede hacer una biopsia en la piel, se caen y toleran de una manera excesiva incluso el dolor. Hubo un niño una vez que se rompió un brazo, no dijo nada durante 4 días, porque no notaba que no le dolía, no notaba que fuera un problema. Y esta niña, cuando llegó a la pubertad, comenzó a mejorar, es decir, todas estas crisis y todas estas dificultades mejoraron un poco, y ahora que es adulta tiene rasgos de trastorno obsesivo compulsivo, es decir, necesita que todas las cosas sean hechas de una manera muy organizada, necesita una rutina muy específica todos los días,
Si no se hace de esa manera, se frustra muy fácilmente. Y naturalmente ahora hay cierto riesgo de que si algún día tuviera hijos, transmitiera la enfermedad de manera dominante a la descendencia. Así que esta es la historia de la primera paciente descrita por primera vez. Esta es la historia completa en detalle que Gabriel Ronen escribió en su momento. Eso salió publicado el año pasado. No tengo tiempo en detenerme en los detalles, pero creo que la historia de muchos pacientes que hay aquí ahora mismo, es decir, una gran parte de las familias se ven identificadas en lo que estoy diciendo, y no creo que esté trayendo aquí ninguna noticia que no fuera ya muy conocida. Forma de diagnóstico, hablaré de esto muy brevemente. La forma predominante, la principal forma y más eficaz que nos satisface más es el diagnóstico a través del ADN, porque es definitivo. Aún así hay un 15% de pacientes que no tienen una mutación, a pesar de que uno esté convencido de que tiene la enfermedad. Y eso se sabe desde el primer día, es decir, hay un 15% de pacientes en los que el ADN no muestra una mutación en el gen. Una segunda forma de diagnóstico, la punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo debe ser bajo. Cometimos un error al principio y decíamos que es importante tomar la fracción, el cociente entre el líquido, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo dividida por la glucosa en la sangre. Eso es correcto, pero siempre que se obtenga en ayunas a primera hora de la mañana, y lo cual es muy difícil, y hay que extraer la sangre simultáneamente con el líquido cefalorraquídeo, y eso no siempre es posible por razones logísticas. De manera que y eso se ha perpetuado la bibliografía, diciendo que el cociente es lo que importa, el cociente es lo que importa. El valor absoluto es más importante que el cociente, y generalmente está por debajo de 50 miligramos por decilitro en el líquido cefalorraquídeo. También es bajo el ácido láctico en el líquido cefalorraquídeo, está por debajo de 1 milimolar, 1.1, 0.9, 0.7. El valor normal generalmente es por encima de 1.5. En casos donde hay todavía duda, lo que hemos estado haciendo es un PET del cerebro, como el que mostré al principio, en el que hay un patrón muy característico de disminución de la captación de glucosa por parte del cerebro. Es decir, ese patrón que mostré donde hay una deficiencia de glucosa en el tálamo y la corteza cerebral, hoy por hoy todavía, que yo sepa, sigue siendo específico para la enfermedad. No hay ninguna otra enfermedad que cause ese patrón en el PET del cerebro, de manera que cuando vemos ese patrón tenemos cierta confianza, cierta certeza de que estamos tratando con la enfermedad, hasta que llegue el día en que haya alguna otra enfermedad que tenga el mismo patrón, pero hasta ahora no lo hemos visto en ningún caso. O sea que es bastante sensible para detectar la enfermedad. Y por último, hace tiempo se hacían estudios de captación de glucosa por parte de células de la sangre, porque las células de la sangre tienen también transportador GLUT1, y también es baja la captación de glucosa por parte de las células de la sangre. Pero este tipo de ensayo es muchísimo menos fiable y es mucho más propenso al error que los otros métodos que estaba diciendo antes. No me voy a entretener mucho en esto. Ahora hablemos de la investigación y hablemos de cuál es el mecanismo de la enfermedad, que es lo que hacemos en el laboratorio. Nos interesa bastante cuál es el mecanismo de la enfermedad, y para eso hay que comprender un poco el metabolismo cerebral. Hay tres componentes muy importantes del metabolismo cerebral. El primer componente, la primera conjunto de reacciones del metabolismo se llaman glicólisis, que consiste en la degradación de la molécula de glucosa en otra serie de productos. El segundo componente se llama ciclo del ácido cítrico, y el tercer componente se llama oxidación fosforilativa. La glicólisis ocurre dentro de la célula, el ciclo del ácido cítrico y la oxidación fosforilativa ocurren dentro de la mitocondria, que es un componente dentro de la misma célula. Lo que el cerebro ha hecho ha sido aprovecharse de este tipo de reacciones que son generales en todas las partes, en todas las células del organismo, y ha aprendido a derivar de estas reacciones tan comunes en todo tipo de células, a derivar compuestos neuroquímicos específicamente. Es decir, hay aquí una serie de compuestos como son la glutamina, el ácido glutámico, el ácido gamma-aminobutírico, que se llaman neurotransmisores, que utilizan las células nerviosas para comunicarse unas con otras, que son específicos del cerebro, pero derivan realmente de este tipo de reacciones químicas que ocurren en todas las células. El cerebro ha aprendido a utilizar reacciones químicas muy generalizadas en todo el reino animal, incluso en bacterias, y ha derivado de esas reacciones este tipo de productos específicos del cerebro, neurotransmisores. Y es simplemente un problema de química combinatoria, es decir, de lo que se trata aquí es de combinar átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno, etcétera, mediante uniones muy específicas, unirnos y desunirlos, y en eso consiste el metabolismo cerebral. Y en ese proceso se produce energía.
Hay dos aspectos del metabolismo cerebral. Se produce la materia prima, como por ejemplo obtener madera de un bosque, se puede utilizar para dos tipos de funciones. O hay una función constructiva del metabolismo cerebral, hay una función destructiva del metabolismo cerebral que produce energía. Es decir, el metabolismo del sistema nervioso sirve para construir cosas, como por ejemplo crear células, crear mielina, crear todos los componentes del sistema nervioso. Ese es el aspecto constructivo, aquí a la derecha. Y luego hay un aspecto destructivo de la molécula de glucosa, que consiste en la quema o combustión o oxidación de la molécula de glucosa para generar energía. El primer tipo de proceso se llama anabolismo, el proceso constructivo. El segundo tipo de proceso, que es destructivo, se llama catabolismo. Y tiene que haber un equilibrio entre los dos tipos de procesos, es decir, la construcción tiene que estar equilibrada con la destrucción en el metabolismo del cerebro. Y por último hay un tercer tipo de proceso que consiste en el suministro continuo de precursores para que siga ocurriendo la quema de la molécula de glucosa, y eso se llama anaplerosis. Y esto será importante dentro de un momento cuando hable del trieptanoico, dentro de un rato. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es introducir la misma mutación que tenemos en los pacientes en el ratón de experimentación. Y la razón es porque el ratón de experimentación es muy sencillo de mutar intencionalmente. Viven un año y medio, a veces 2 años, de manera que tiene uno el ciclo vital en un periodo de tiempo muy razonable y son bastante fáciles de manipular y se reproducen con gran rapidez. En este caso, este es un ratón que tiene déficit de GLUT1. Lo que hay arriba es un electroencefalograma que está aquí conectado, y esto que aparece por detrás de la oreja es un catéter en el que se le está inyectando una sustancia en la vena yugular. Se le está inyectando glucosa marcada con una sustancia marcadora que se llama carbono 13. De manera que podemos hacer este tipo de estudio en un ratón que está obviamente vivo, moviéndose casi con libertad, que está recibiendo un electroencefalograma al mismo tiempo que está recibiendo una infusión de glucosa marcada con carbono 13. Y la razón es porque la glucosa marcada con carbono 13 se puede detectar, se puede seguir el metabolismo de esa glucosa mediante resonancia magnética espectroscópica, como mostraré ahora en un momento. Esto es lo que ocurre en la enfermedad. En la izquierda está el cerebro normal, son vasos sanguíneos que hay en el tejido cerebral, y en rojo está marcado el transportador de glucosa tipo 1, a la derecha está el ratón, y este es el tejido cerebral, y hay muchísimo menos cantidad de transportadores de glucosa tipo 1, hay mucho menos cantidad de rojo, que son vasos sanguíneos con el transportador dentro de ellos. Voy a pasar rápidamente. La primera cuestión es: ¿qué ocurre con este ritmo cerebral tan extraño? Este es un niño que tiene una convulsión epiléptica de tipo ausencia, y esto es el electroencefalograma. Cuando llega un momento determinado, que comienza aquí aproximadamente, ocurre esta descarga normal generalizada, que consiste en una punta onda, como decimos en la clínica. Es decir, aparece una punta en el registro y después una onda, una punta y una onda, una punta y una onda. Y eso ocurre 3 veces por segundo. Cada división que hay aquí equivale a un segundo, y este es el ritmo de punta onda generalizado. Es decir, un tipo de epilepsia es un tipo de crisis epiléptica generalizada. Todas las partes del cerebro, que son cada una de estas líneas, todas las partes del cerebro experimentan la crisis convulsiva al mismo tiempo. Es decir, no comienza en una parte antes que en otra, sino que por lo menos desde el punto de vista de este sistema de detección del electroencefalograma, todo el cerebro lanza una crisis convulsiva al mismo tiempo con este ritmo de punta onda tan peculiar. Lo que hicimos fue aprovechar pacientes que tenían este tipo de crisis convulsivas por la mañana. Generalmente cuando se despiertan tienen algún tipo de ausencia, a veces cierran los ojos un poco, doblan la cabeza, y hicimos resonancia magnética funcional. Y lo que se hace con la resonancia magnética funcional es ver qué zonas del cerebro se activan, donde hay mayor consumo de oxígeno, por tanto donde están funcionando las células con mayor rapidez. ¿Voy demasiado rápido? Bueno, ¿voy demasiado lento? Y esta niña, que por cierto vive en Dallas, este es un electroencefalograma en rosa. Aquí en esta zona del electroencefalograma es una crisis convulsiva. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Lo que hicimos fue, y esta es una de ellas ampliada, este segmento de aquí está ampliado aquí. Aquí comienza la crisis, aquí termina la crisis. Lo que hicimos fue hacer resonancia magnética funcional, como decía, para ver qué zonas del cerebro se activan. Y lo que esperábamos ver era que todos los cerebros se activaran al mismo tiempo, porque el electroencefalograma
que mostré hace un momento indica que todo el cerebro al mismo tiempo se activa con la crisis convulsiva, y lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es que hay ciertas zonas muy específicas del cerebro que se activan cuando ocurre la crisis convulsiva. Es decir, a pesar de que el electroencefalograma dice que hay una activación eléctrica general del cerebro, no es así. Se activa específicamente el tálamo y se activa específicamente la corteza cerebral en una zona que llamamos corteza somatosensorial. Esas son las dos zonas que se activan principalmente con la crisis convulsiva. Por tanto, ya tiene uno una cierta idea de que por ahí van los tiros. Es decir, como decía, la corteza cerebral y el tálamo son las dos zonas más activas dentro de la enfermedad, por lo menos las dos zonas que se activan más cuando hay una crisis convulsiva. Y la pregunta que teníamos es entonces, ¿qué podemos hacer en el ratón? ¿Cuál es el mecanismo de que el tálamo y la corteza cerebral creen este tipo de fenómeno convulsivo? Esto es el electroencefalograma del ratón, en el que está teniendo aquí una crisis convulsiva, aquí hay otra, y este es el ratón normal, el electroencefalograma normal. Resulta que descubrimos que y esto es un cerebro del ratón cortado tangencialmente. Esta es la corteza cerebral del ratón, todo esto gris. Esta zona blanca es lo que se llama cápsula interna, que son fibras que conectan. Y aquí, que no se ve muy bien, está el tálamo, una zona que hay aquí muy por debajo. Lo que descubrimos fue que si cortamos el cerebro del ratón de manera que se preserva la corteza cerebral y se preserva el tálamo con sus conexiones intermedias, ese cerebro del animal o esa rodaja, ese pedazo del cerebro del animal manifiesta el fenómeno eléctrico a 3 ciclos por segundo, 3 veces por segundo la descarga epiléptica. Es decir, si uno corta la corteza cerebral en aislamiento no ocurre nada. Si uno extrae el tálamo solo no ocurre nada. Si uno extrae la corteza cerebral conectado con el tálamo, ocurre este tipo de ritmo periódico 3 veces por segundo, que es anormal. Es decir, que es como si hubiera un generador que conecta la corteza cerebral con el tálamo, y una vez que uno se comunica con el otro, aparece este tipo de sincronización que es altamente anómala, este tipo de 3 veces por segundo que da lugar a una crisis convulsiva. ¿Cómo se puede investigar eso en un poco más de detalle? Lo que hay aquí abajo a la izquierda es una neurona del cerebro del ratón, y lo que está ocurriendo aquí es que viene este instrumento, que es una pequeña pipeta de vidrio en la que se hace contacto con la célula del cerebro. Esto es una rodaja cerebral que está en el microscopio, pero está viva. Y la pipeta hace contacto con la célula del cerebro, y con mucha paciencia y mucho tiempo empieza uno a ver cuál es la actividad eléctrica que ocurre en una sola neurona del cerebro, y es este tipo de actividad, este tipo de trazado. Hay una gran cantidad de ruido eléctrico de fondo. Esto se debe a que hay actividades sinapsis que están constantemente activándose en esa neurona, y hay otras actividades que son más grandes, como por ejemplo estas líneas más grandes que aparecen aquí, que se deben a sinapsis mucho más activas que están disparando encima de esa neurona cerebral. Y lo que ocurre, para hacerlo de una manera breve, es que cuando uno utiliza una cantidad de glucosa muy alta en este tipo de preparación, la actividad sináptica, la actividad de una célula comunicándose con otra célula cerebral es completamente normal. Cuando uno baja la glucosa a algo semejante a lo que hay en el líquido cerebral normal de un paciente, lo que ocurre es que hay un fracaso en la actividad sináptica de una comunicación entre una célula y otra. Ese es el problema que ocurre en la enfermedad. Y eso mostrando este tipo de enfermedad, de descubrimiento. Lo que ocurre en el tálamo también es algo muy parecido. Es decir, si uno aplica un estímulo eléctrico en el tálamo, en un ratón normal no ocurre nada. No hay actividad eléctrica normal de ningún tipo. En la enfermedad que está aquí representado en este trazo de arriba, lo que ocurre es que el tálamo comienza a tener este tipo de descargas eléctricas tan grandes y tan anormales continuamente, que se propagan indefinidamente. De manera que lo que ocurre es que hay un exceso de sincronización eléctrica entre la corteza cerebral y entre el tálamo. Y lo que hemos hecho ahora ha sido descubrir qué tipo de célula en concreto dentro de la corteza cerebral y qué tipo de célula dentro del tálamo se está comunicando una con otra y cuál es el mecanismo de esa comunicación. Y sabemos que es un tipo de célula que vive en la capa quinta de la corteza cerebral, y sabemos que es un tipo de célula que reside en el núcleo reticular del tálamo, que son las dos células que causan este ritmo oscilatorio tan anormal que da lugar a las crisis epilépticas. ¿Qué significa esto? Significa que no se trata de una enfermedad generalizada
de todas las células del cerebro al mismo tiempo afectadas por igual, sino que se trata de dos tipos de células muy concretas que están comunicadas unas con otras normalmente y que entran en un tipo de actividad anómala, excesiva, oscilatoria, como consecuencia de la enfermedad. Por tanto, si uno fuera capaz de sustituir esos dos tipos de células concretamente en el cerebro, dejando el resto del cerebro normal, quizá fuera una manera de rectificar lo que se ve en la enfermedad. Eso todavía es ciencia ficción, pero entra dentro de lo que en el futuro se debe aspirar a hacer. Por tanto, una vez más, no se trata de una enfermedad global donde todas las células se afectan por igual y tienen el mismo tipo de anomalías, sino que se trata de un problema de la capa quinta de células de la corteza cerebral y del núcleo reticular del tálamo, que entran en un tipo de comunicación aberrante unas con otras y actúan como un generador de este tipo de ritmo convulsivo tan anómalo. ¿Qué se puede hacer con esto? Es decir, ¿nos ayuda esto a la hora del tratamiento? Lo que hicimos fue empezar a pensar el tratamiento desde el nivel molecular, desde el nivel celular hasta el nivel humano, o sea, desde la parte más básica hasta la parte más complicada en ese orden. Y lo que hicimos fue utilizar sustancias que modifican la actividad celular, la comunicación de unas células con otras, la comunicación de sinapsis, de una sinapsis con otra, de una sinapsis en varios tipos de células, para ver si podíamos modificar ese tipo de anomalía que hay entre la comunicación entre una célula y otra, y descubrimos que era muy sencillo de rectificar utilizando compuestos que aumentan el metabolismo neuronal. Es decir, aquí está representado lo que ocurre con el ácido acético, que es un sustituto de parte del metabolismo cerebral, y se rectifica el déficit neuronal que descubrimos. Por tanto, eso nos dio la idea de que existe un déficit funcional, no un déficit fijo permanente. Y eso es muy importante porque si a pesar de haber descubierto cuál es el generador de ese ritmo eléctrico, a pesar de haber descubierto dónde están ese tipo de células, cuáles son, resulta que no se puede modificar el déficit, no hay forma de actuar sobre esto, pues bueno, no sería tan interesante, pero lo que ocurre es que ese déficit depende de la cantidad de sustrato metabólico que uno tenga en el medio ambiente donde están esas células. Es decir, se trata de un déficit funcional, es decir, modificable, reversible, no es un déficit irreversible. No hemos visto hasta ahora ningún tipo de déficit irreversible en la enfermedad, de ningún tipo. Hemos visto que todo lo que hemos descubierto a nivel celular se puede modificar con el compuesto metabólico apropiado, lo cual nos da una idea para después dirigir la investigación humana. Y para demostrar eso tuvimos que desarrollar esta técnica de resonancia magnética espectroscópica en el cerebro del ratón, lo cual costó aproximadamente 5 años, en el que, como enseñaba antes, se inyecta una sustancia que es la glucosa o cualquier otra sustancia marcada con carbono 13, y eso nos sirve como marcador para después ver en qué se convierte esa molécula de glucosa. Y esto es un ejemplo, un espectro del ratón. Rafa sabe de esto bastante, en el que cada átomo del ácido glutámico, ácido láctico, GABA, glutamina, está marcado de una manera significativa con el carbono 13, y según lo que ocurre, según este tipo de gráfico, es capaz uno de deducir cuál fue el metabolismo de esa glucosa, de esa molécula de glucosa. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el triestanoico? ¿Cuál fue la idea? La idea fue utilizar una molécula que sea capaz de aumentar el metabolismo cerebral de manera significativa, pero no solamente aumentar lo que había enseñado antes, el anabolismo, el catabolismo, sino también la anaplerosis, es decir, que sea capaz de aumentar la cantidad de carbono que queda en el metabolismo cerebral. Eso es importante porque la glucosa o los cuerpos cetónicos especialmente se consumen completamente mediante el ciclo del ácido cítrico que mostré hace un momento, pero son muy deficientes en carbono, es decir, no dejan ningún carbono neto después en el ciclo del ácido cítrico que sirva para mantener la reacción viva. Es decir, se consumen completamente en ácido carbónico y en agua, el ácido carbónico se elimina, el agua también, y no dejan carbono neto para que sigan ocurriendo estas reacciones del metabolismo cerebral. Entonces lo que ocurre con este tipo de moléculas como el triestanoico es que tienen un eje que está constituido por el glicerol y luego tienen 3 moléculas de ácido heptanoico que están aquí representadas con 7 carbonos. Esto es un carbono, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto carbono, el sexto carbono, el séptimo carbono. Y lo que ocurre es que el organismo degrada este tipo de moléculas de 7 átomos de carbono en unidades de 2 carbonos y 3 carbonos.
esta unidad de 3 carbonos es muy importante porque da lugar a ácido propiónico, y el ácido propiónico da lugar a propionilcoenzima A, y el propionilcoenzima A da lugar a succinilcoenzima A. En resumen, tiene una gran capacidad de aumentar el metabolismo cerebral muy por encima de lo que tiene un cuerpo cetónico normal y corriente, beta-hidroxibutírico, etcétera, etcétera. Con lo cual se nutre el catabolismo, pero también se nutre la anaplerosis. Y entonces lo que hicimos fue, este es el metabolismo del heptanoato. Estos son los datos experimentales y voy a ir muy rápidamente sobre esto porque no tenemos ya mucho tiempo. Pero lo que ocurre es que el heptanoico, el triheptanoico, es metabolizado por el hígado, representado aquí, y entonces se forman una serie de derivados que son cuerpos cetónicos también, como los que crea la dieta cetogénica, pero son cuerpos cetónicos con un número de átomos de carbono diferente. Tienen 5 átomos de carbono en lugar de 4 átomos de carbono. Y como decía, ese tipo de molécula con un número impar de átomos de carbono da lugar a ácido propiónico y propionilcoenzima A, que luego entra dentro del ciclo del ácido cítrico y es capaz de estimular el metabolismo cerebral de una manera mucho más significativa que un cuerpo cetónico normal y corriente. Entonces lo que hicimos fue traer a Dallas a una serie de pacientes con deficiencia de GLUT1 y esta es una representación de la cantidad de grasa y de hidratos de carbono y de proteínas que hay en la dieta normal y corriente. En rojo está representado la cantidad de carbohidratos más proteínas de la dieta normal de un adulto. En azul está representada la proporción de grasa. Esta es la situación dietética normal. En mi caso, seguramente la proporción de grasa es el doble que es normal, muy probablemente, sobre todo cuando vengo a España. Y la dieta cetogénica consiste en una cantidad de grasas, aquí representada en azul, que es aproximadamente de un 80-85% de la dieta diaria. En rojo está la proteína y el carbohidrato. Esa es una ratio de 4:1. Si en una ratio de 3:1 está la cantidad de proteína más carbohidratos y está la cantidad de grasa. Lo que hicimos con el triheptanoico fue sustituir parte de esta grasa normal diaria con triheptanoico. Aproximadamente un 35% de las calorías diarias derivan del triheptanoico. En el 45% todavía no lo hemos utilizado, pero esperamos utilizarlo pronto. Pero se trata simplemente de mantener la dieta normal y sustituir parte de la grasa de esa dieta normal con el triheptanoico, que es un aceite de cadena media como el MCT. Y lo que hicimos fue traer a los pacientes, tenían que tener confirmación de ADN, no estaban recibiendo una dieta cetogénica, sino que estaban recibiendo una dieta normal en ese momento. Vinieron a Dallas 2 o 3 veces, se examinaron, se hicieron estudios metabólicos, medimos consumo de oxígeno cerebral por resonancia magnética, eso es para otro día. Y estudiamos las capacidades neuropsicológicas de los pacientes y también hicimos electroencefalogramas y también hicimos análisis sanguíneos, por supuesto. Y lo que ocurre es esto. Esta niña, por ejemplo, que tiene 18 años, tiene, aquí en este gráfico aparece minutos dentro del estudio, esto es por la mañana, y aquí aparece el porcentaje del tiempo que el electroencefalograma es anormal. Es decir, tiene aproximadamente un 70-80% del día en el que está teniendo crisis convulsivas. El triheptanoico aparece aquí, se le da aquí en esta barra de color rosa, se espera un tiempo y estas son lo que ocurre con la frecuencia de la crisis convulsiva, es decir, baja de un 70-80% aproximadamente a un 60%. Esto ocurre en el curso de unos 45 minutos tomando 10 mililitros de triheptanoico. Esto es otro ejemplo. Esto es un niño que está teniendo toda esta frecuencia de crisis convulsivas, recibe el triheptanoico en este caso, se esperan 40-45 minutos y las crisis convulsivas desaparecen, aquí en este gráfico. Esto es otro ejemplo también. Crisis convulsivas aquí, el triheptanoico aquí en rosa, aquí desaparecen las crisis convulsivas. Es decir, lo que ocurre es que la frecuencia de convulsiones disminuye después de una dosis del triheptanoico aproximadamente a partir de unos 45 minutos cuando se digiere. Y esto es lo que ocurre con la frecuencia de las crisis convulsivas en el electroencefalograma. Es decir, todo el mundo experimenta una reducción de crisis epilépticas después de la ingesta de una sola dosis. De manera que lo que no quiero hacer es crear una falsa promesa y decir que esta es la solución de la enfermedad o que es un tratamiento para la enfermedad. Nos queda muchísimo trabajo por hacer con la sustancia,
Tenemos que averiguar cuál es la dosis correcta para empezar, que no la sabemos, no sabemos cuál es la dosis máxima que se le debe dar a una persona. Tenemos que asegurarnos de que realmente es eficaz, como parece que lo es, y tenemos que averiguar si es compatible con una dieta cetogénica o no lo es, para lo cual hemos recibido un proyecto de investigación hace muy poco tiempo para responder a estos tres tipos de preguntas, es decir, saber cuál es la dosis correcta, saber si va a tener eficacia o no va a tener eficacia, y por último saber si es compatible con la dieta cetogénica o no, con la idea de combinarlos en principio. Entonces hoy día lo que se puede hacer es, en primer lugar, lo que hago yo al menos, es generalmente comenzar la dieta cetogénica. En casos que son bastante leves o que no toleran la dieta cetogénica, es correcto dar una dieta tipo Atkins modificada. No es una locura, es sensato, sobre todo, como decía, en casos que son más leves. Otra alternativa que hemos utilizado ha sido tomar el punto de vista opuesto, y es aumentar la cantidad de glucosa en la sangre. El problema de la dieta cetogénica es que disminuye la glucosa que hay en sangre porque no se ingieren suficientes proteínas y carbohidratos, y eso es paradójico en una enfermedad donde hay disminución de la cantidad de glucosa en el cerebro. Es decir, si hay poca glucosa que llega al cerebro, va uno con la dieta cetogénica y disminuye todavía más la glucosa que hay en la sangre. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Por tanto, hemos utilizado en algunos casos dietas ricas en carbohidratos, como por ejemplo almidón de maíz, que es lo que se utiliza para una enfermedad que se llama trastornos de la degradación del glucógeno. Ya se sabe desde hace muchísimos años que este tipo de niños tienen dificultad del metabolismo de la glucosa, y se les da almidón de maíz generalmente por la noche, y en algún caso muy leve lo he utilizado con relativo éxito. Almidón de maíz por la noche, un par de cucharadas, de manera que libera lentamente glucosa y aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. En cuarto lugar, es posible que el triheptanoico, es posible que algún día se demuestre o demostremos que es eficaz. En quinto lugar, la acetazolamida, que es un diurético muy antiguo que ha sido utilizado como fármaco adyuvante en ciertos tipos de epilepsia desde hace muchísimos años, desde hace por lo menos 40 años. Parece ser especialmente útil en ciertos tipos de epilepsia de GLUT1, y el único problema es que dura la eficacia 1 o 2 meses, y después de los 1 o 2 meses causa habituación. Se discontinúa la acetazolamida durante 2 o 3 semanas y se vuelve a introducir otra vez durante otros 1 o 2 meses. Y por último, otra serie de sustancias que están menos claras o no son tan eficaces, el ácido lipoico. Publicamos hace mucho tiempo que en células en cultivo, dando grandes cantidades de ácido lipoico, aumentaba la producción del transportador GLUT1, pero la cantidad de ácido lipoico que hay que darle a un ser humano para que esto ocurra probablemente es intolerable, de manera que es una cantidad muy, muy, muy excesiva, y por tanto no se puede ingerir en la cantidad suficiente para ver ese efecto que vimos en células de laboratorio. El diazóxido es una sustancia que inhibe la secreción de insulina, y como efecto secundario aumenta la cantidad de glucosa en sangre. También lo hemos utilizado, y lo que hemos hecho ha sido subir la glucosa de los pacientes del orden, si la glucosa normal de una persona en ayunas es 70 o 80, subir la glucosa a un nivel de 300, 400, y con eso hemos paliado por completo los síntomas de la enfermedad. El problema es que también se convierte una persona en diabética si se hace eso. De manera que hay todo tipo de contrapartidas cuando se aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Y por último, fármacos que se utilizan para la epilepsia tipo ausencia. Ahí pongo 3, como podía haber puesto 5, 6 o 7, sin que sean particularmente eficaces. Pero en algún caso, algún niño se beneficia de algún fármaco, pero esto es por ensayo-error. No hay guía ninguna para seleccionar un medicamento o seleccionar otro. De manera que eso es todo. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias Rafa, gracias Ángel por vuestra cariñosa invitación. Gracias por la asistencia. Estoy, ya decía, encantado y en fin, muy conmovido de estar aquí, de veros a todos, de ver a mis amigos de hace tiempo que habéis venido. Y gracias a mi institución por ser magnífica con nosotros, gracias al Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas de Estados Unidos, que es quien nos han financiado de manera ininterrumpida desde el principio, y gracias a otra serie de instituciones y de agencias que nos ayudan con la financiación. Muchas gracias a todos.